Tenía 17 años cuando murió mi papá. Nos quedamos solas mi hermanita, mi mamá y yo, y empezamos un periodo muy difícil en nuestra vida. Perdimos la casa en la que siempre vivimos, en la colonia Hipódromo en Tijuana. Había problemas de los que mi papá nunca nos habló y así, de pronto, ya no teníamos ni dónde vivir. Una amiga de mis padres nos ofreció un lugar, una casa en la que podíamos vivir por unos meses en lo que nos recuperábamos y resolvíamos eso. Ella siempre la alquilaba, pero se acababa de desocupar y podía hacernos el favor de prestarla. Estaba ahí cerca, en una zona más bonita y de hecho, la casa era bastante linda. De mayor tamaño que la nuestra, era obvio que aunque quisiéramos no la podríamos alquilar una vez que terminara el préstamo. La casa, para ser sincera, se sentía muy fría. Al principio pensamos que era porque estaba deshabitada, pero no. Incluso cuando metimos nuestras cosas, cuando ya estábamos ahí, la casa seguía siendo fría. Yo me pasaba las tardes sola. Yo salía a la prepa un poco antes de que mi mamá saliera a llevar a mi hermanita a la escuela rumbo a su trabajo. Luego ella pasaba por ella y se la llevaba a la oficina, y hasta las 7 u 8 de la noche volvían a la casa. Yo llegaba casi siempre a las 4. No me acostumbraba a estar sola en ese lugar. No lograba sentirlo mío realmente, como mi hogar. Sentía que estaba invadiendo el espacio de alguien más. Siempre me iba a mi cuarto y ponía música mientras empezaba mi tarea, y en una de esas ocasiones escuché algo que parecía venir de afuera de mi cuarto y que me hizo apagar la música para escuchar con atención. Se escuchaba como un perro. Un perrito se escuchaba del otro lado de la puerta. La abrí rápidamente. No tenía miedo, pero no sabía qué esperar. Pero no vi nada. Ya había oscurecido sin darme cuenta, así que prendí la luz y me puse a buscar al animal que hacía ese ruido. Por todas partes, pero no tuve éxito. Pero lo volví a escuchar. Ahora en el cuarto de mi mamá. Por alguna razón este estaba cerrado y no pude entrar, pero estaba segura de que ahí dentro había un animal. Les repito, no era algo aterrador. Raro, sí, inexplicable, pero al final de cuentas lo que se escuchaba era un perro. Sabía que habría alguna explicación y lo dejé así. Cuando mi mamá llegó un rato después, entró a su cuarto como si nada, así que di por hecho que ella lo había dejado así, con llave. Después de cenar poco antes de dormir, le pregunté si ya teníamos perro. Mi mamá pensó que bromeaba, pero mi hermanita dijo que sí había un perrito ahí, en la casa, que nos lo iba a enseñar cuando volviera porque no siempre estaba ahí, solo venía a veces. Se me hizo muy raro a mí también, pero quedamos a la espera de que mi hermana nos volviera a platicar al respecto. Ella tenía un problema en el habla que ha ido mejorando, pero en aquel entonces era poco lo que podíamos platicar. Casi me olvidaba del asunto hasta que unos días después me desperté cerca de la medianoche. Escuchaba claramente que algo respiraba en mi habitación. Era el perro. Luego escuché cómo gruñía y me empezó a dar mucho miedo. Fuera lo que fuera, era completamente anormal que se encontrara en mi cuarto, con la puerta cerrada como la había dejado. Me tapé la cara. Por fortuna, tengo la mala costumbre de meter el teléfono debajo de la almohada al dormir, así que lo saqué lentamente y le mandé un mensaje a mi mamá. Le dije que sentía que había algo en mi cuarto. Ella entró en mi cuarto momentos después encendiendo la luz. No se miraba muy preocupada. Sentí que no me había creído del todo. Le dije que me iba a dormir con mi hermana. No quería dormir sola después del susto que acababa de pasar. Cuando me acosté al lado de mi hermanita, se despertó. Me dijo: «Te dio miedo el perro, ¿verdad?».
porque ya fue a verte. No te va a pasar nada. Las noches siguientes yo tuve más tranquilidad, pero fue mi mamá la que empezó a escucharlo. Todas las noches algo le rascaba a la puerta, como pidiendo que le dejara entrar. Mi mamá corría para abrir y descubrir qué era, pero nunca lo veía, y en cuanto se acostaba se volvía a escuchar. Era una situación muy extraña y de verdad nos convencimos de que había un fantasma en la casa, el fantasma de un animal. Y no era necesario haberlo visto, lo habíamos escuchado con la claridad con la que nos escuchábamos entre nosotras. Luego mi hermana aseguró que ella sí lo pudo ver, cuando se le acercaba en las noches, pero no lograba describirlo. Solo nos llegó a decir que era blanco, flaco y blanco. Los días pasaban y lo seguíamos escuchando, y nosotras, que éramos escépticas, aprendimos a convivir con este fantasma o con lo que fuera que estuviera ahí. De hecho, llegamos a hablarle. Le decíamos que no nos fuera a asustar, y cuando nos íbamos las tres le decíamos que cuidara la casa. No se burlen, pero mi mamá hasta compró un juguete para perro y lo dejó en la sala. Dicho juguete, se los juro, amanecía cada mañana en un lugar distinto, como si de verdad lo movieran. Pasó el tiempo y conseguimos una casa para irnos a vivir, mucho más pequeña, en otra zona menos linda, pero esta vez ya era nuestra, así que solo estaríamos unas semanas más ahí. Aquel fantasma que parecía seguirnos por las noches se manifestaba cada vez más. Recuerdo una de las últimas noches en esa casa cuando mi hermanita nos preguntó en la cena que si él se iba a ir con nosotros, que quería saberlo. Mi mamá jugando le dijo que sí, y mi hermanita sonrió y volteó hacia su izquierda, como si le estuviera sonriendo a algo. Esa noche escuchamos que algo caminaba en el cuarto de mi mamá, y era la primera vez, apenas, que lo escuchábamos todas juntas. Nunca habíamos escuchado algo estando todas allí. Siempre había sido algo que parecía visitarnos cuando estábamos solas. De alguna manera sentí que se estaba despidiendo. Nos pusimos a ver una película. Era viernes, lo recuerdo muy claro, y mi hermana se quedó dormida al poco tiempo. Mi mamá y yo terminamos de verla, y luego platicamos un poco, y al final ya eran las 12 para cuando le ayudé a mi madre a cargar a mi hermanita para llevarla al cuarto. Pero cuando levantó a mi hermana, de repente la sonrisa se le borró del rostro a mi madre. Se quedó callada. Parecía que la sangre se le había ido del rostro. Palideció. Yo me quedé quieta también y entonces lo noté, de reojo en la sala, lo que mi madre también había visto, algo que no la dejaba voltear, que hizo que simplemente se desconectara. Lo estaba viendo yo también. Era una figura alta, parada en la oscuridad, completamente blanca. Mi mamá no se atrevía a voltear, pero yo sí lo hice. Sentía que tenía que hacerlo y lo que vi. No me atrevo a describir lo que estaba parado ahí en la oscuridad, como saludándonos. Nos fuimos al cuarto calladas y dormimos juntas. Y ese siguiente domingo vimos a la dueña de la casa por la mañana. La invitamos a desayunar por el agradecimiento del tiempo que estuvimos en su casa. Cuando nos despedíamos dijo algo, como recordando un comentario que le había hecho mi madre semanas atrás. Pero qué bueno que se van y ya se libran de ese fantasma del perro, porque déjenme decirles que me preocupó. Nunca ha habido animalitos en la casa, pero sí hubo algo muy extraño con don Eleazar, que en paz descanse, el señor que vivió por años ahí. Cuando él murió batallé mucho para sacar sus cosas porque no tenía familiares, pero al final pudimos deshacernos de todo. Sin embargo, hasta escalofrío me da contárselos. Le encontramos unos disfraces muy raros de perro. No sé qué hacía con ellos, pero el señor siempre se vio muy normal,
Nunca me imaginé que tuviera esos gustos raros. Ni mi mamá ni yo pudimos contestarle, pero no volvimos a quedarnos solas en esa casa hasta que nos fuimos definitivamente. Por mucho tiempo logré olvidarme de aquello que vimos en la sala, en la oscuridad, hasta que hace poco me mandaron la foto de algo parecido, en un meme, con la intención de hacerme reír, pero no saben lo mal que me puso. Les dejo la foto que me enviaron, la que me hizo recordar lo que vi. Pueden regresar a verla. Es la fotografía en la imagen de este capítulo. Que tengan lindos sueños.